Buen día con todos. Hoy vamos a hablar acerca del sondaje transuretral o sondaje vesical. Este sondaje transuretral es una técnica invasiva que va a consistir en en la introducción de una sonda hasta la vejiga a través del meato uretral con el fin de establecer una comunicación entre la vejiga y el medio exterior, con fines ya sean diagnósticos o terapéuticos, por ejemplo, en pacientes con retención urinaria, en intervenciones quirúrgicas para un control de la diuresis, para tratamientos terapéuticos, para recoger muestras estériles y para introducir medicamentos mediante esta vía. Es importante saber que existen distintos tipos de sondaje o en base a la permanencia de la sonda en el paciente. La primera clasificación va a ser el sondaje permanente de larga duración. Este se caracteriza porque tiene una duración mayor de 30 días y está indicado en pacientes con patologías crónicas de retención urinaria. Tenemos también el sondaje permanente de corta duración. Este se caracteriza porque tiene una duración menor de 30 días y se usa generalmente en pacientes con patologías agudas. Así también tenemos al sondaje intermitente, el cual se realiza cada cierto tiempo, generalmente entre 6 y 8 horas, y se usa en pacientes que tienen daño medular o daño de los nervios que controlan la micción y que le producen una incontinencia con mal vaciado de la vejiga, por lo que deben de estar en constante uso de una sonda vesical. Las ondas vesicales, antes de iniciar con el procedimiento, es importante saber que existen distintas ondas, tipos de sondas, las cuales van a tener una clasificación en base a las características de esta. La primera es en base al material que se encuentra. Según su composición, pueden ser de látex, que es la que generalmente se usa y es la más frecuente. Sin embargo, también puede provocar alergias y es la que más alergias causa en realidad. Estas sondas que son de látex se usan generalmente en pacientes con sondajes menores a 15 días, o sea, que necesitan menos de 15 días de un sondaje, por ejemplo, en pacientes posoperatorios o en sondajes hospitalarios. Tenemos también a las sondas de silicona. Estos catéteres de silicona son biocompatibles en mayor cantidad que las de látex, tienen igualmente una funcionalidad buena y generalmente son, al ser más finos, tienen una mayor tolerabilidad del paciente. Está indicado, a diferencia de látex, en sondajes de una duración superior a 15 días y en pacientes con alergia al anterior. También tenemos las sondas de cloruro de polivinilo. Este material, también conocidos como sondas de Nelaton, se usan para cateterismos intermitentes, para diagnósticos o en caso de realizar alguna terapia, para una mejor, pues ya que tienen una mejor tolerabilidad también para estos procedimientos. Las sondas también se pueden dividirse de acuerdo al calibre que éstas presentan. Este calibre debe de seleccionarse según el sexo del paciente, la edad y las características propias de cada uno. Estos calibres van entre 8 y 30 y generalmente en mujeres se usan calibres, el calibre que se usa con frecuencia es del calibre 14 y calibre 16, mientras que en los hombres el calibre más usado es 16, 18, 20 y 22. También recordar que no solo el calibre de la sonda es importante, sino también la longitud que esta presenta. Las ondas más usadas en nuestro medio son la sonda Foley, que es esta de aquí, que está hecha en base de látex, y su característica es que presenta esta, esta, este mecanismo de retención, mientras que la sonda Nelaton no presenta este globo, lo cual no le da una estabilidad vesical en comparación a la sonda Foley. Una vez que ya conocemos los distintos tipos de sondas, nosotros debemos de saber acerca del procedimiento o del sondaje transuretral como tal. Es importante determinar el material que nosotros vamos a usar y que éste se encuentre primero de manera limpia, de manera aséptica, debe de estar completo para evitar complicaciones que ya vamos a ver. Y pues si es posible que estos materiales sean dados por un personal auxiliar o personal de enfermería para facilitar al personal que va a realizar el procedimiento como tal. Los materiales que se necesitan, primero tenemos esta mesa que es la mesa auxiliar, guantes tanto de un solo uso como guantes quirúrgicos, necesitamos agua, jabón, soluciones lubricantes, hidrosolubles, jeringuillas, solución de clorexidina, necesitamos paños estériles, necesitamos la sonda vesical como tal, con el tipo y el número adecuado para el paciente, una bolsa colectora y el colgador también de la bolsa de orina. Antes de iniciar con el procedimiento, es importante hacer una valoración de las actividades.
Estas se basan prácticamente en la información del paciente, tanto para confirmar la identificación de este, así también como para tener una comunicación entre el paciente y la familia, pues en buscando cuáles son buscando las características y las circunstancias que condicionaron este procedimiento. Así también es importante, antes de realizar el examen, realizar el procedimiento, realizar un examen físico con la finalidad de pues, determinar las características anatómicas del meato para una elección del tipo del tipo y tamaño de la sonda adecuada, la presencia de uretrorragia, de coágulos o de otras alteraciones que quizás nos imposibiliten pues, realizar nuestro procedimiento. Entonces, una vez que nosotros tenemos toda esta información, sabemos las características del paciente, nosotros debemos de informar y tener un consentimiento informado para comenzar con el procedimiento. Al anatómicamente ser distintos tanto hombres como mujeres, este sondaje se va a dividir o va a tener características propias en cada uno de estos grupos. Con respecto al sondaje femenino, la preparación previa que nosotros debemos de tener es la siguiente. Primero que nosotros debemos de asegurarnos o de tomar todas las medidas para prevenir cualquier riesgo laboral que se ligue a este procedimiento. Tenemos que realizar un lavado de manos según los protocolos del hospital y el uso de guantes no estériles o guantes de manejo para comenzar con la preparación del paciente. A la mujer se le debe de poner en posición ginecológica o en decúbito supino con las piernas separadas, de tal manera que ella se encuentre cómoda, pero que tengamos una visualización anatómica correcta del meato urinario. Una vez que la paciente se encuentre en esta posición, debemos de comenzar con el lavado de los genitales. El lavado de los genitales debe realizarse con agua y con jabón en la siguiente dirección, de arriba hacia abajo, separando los labios mayores para tener una mayor limpieza del área. Y luego se debe de realizar un aclarado con suero fisiológico. Posterior a este lavado, se debe de realizar un secado con gasas estériles. Este secado va a obtener características parecidas, de arriba hacia abajo, para evitar contaminación. Una vez preparada la paciente, nosotros, y ya teniendo los materiales necesarios para comenzar con la técnica estéril, el profesional debe de tomar las medidas necesarias para prevenir igualmente cualquier riesgo laboral. Primero comenzando con un lavado de manos según el protocolo, higienización de esta con solución alcohólica y en este caso comenzamos con la colocación ya de los guantes estériles. Una vez preparado el personal de salud, se conlleva a la preparación del campo estéril y del material necesario, sabiendo siempre que el catéter se debe de manipular siempre de manera aséptica, usando el equipo y los guantes necesarios que ya les mencionamos. Preparado una vez los materiales, se debe de conectar el catéter al sistema colector y se debe de confirmar la integridad de los materiales. Para comenzar con la técnica o con el sondaje como tal, nosotros antes del ingreso al meato urinario debemos de lubricar tanto el catéter como la uretra para que no se provoquen alteraciones o traumatismos durante este procedimiento. Entonces, una vez que ya lubricamos la sonda, vamos a introducir el catéter en la vejiga por el meato urinario, evitando confundirse con el orificio vaginal, por lo que uno de los indicadores de que estamos en vejiga o que nosotros debemos de saber para que estamos en vejiga es la salida de orina. Una vez que introducimos el catéter en la vejiga, vamos a inflar el globo con 8 a 10 mililitros de agua destilada estéril para evitar que este salga. Para confirmar que está correctamente colocado, vamos a traccionar levemente hasta notar que se produce una resistencia y así de esta manera aseguramos el anclaje de la sonda vesical. Una vez confirmado, debemos de fijar esta sonda en la cara interior del muslo para evitar que existan movimientos y tracción uretral. Es importante recordar que esta bolsa, que es la bolsa recolectora, debe de quedar fijada al soporte. Y de esta manera ya tenemos nuestra vía de comunicación de la vejiga al exterior o de recolección de orina de manera correcta. Luego de este procedimiento es importante que el personal de salud pues también tenga un correcto aseo, un lavado de manos según el protocolo para evitar pues afecciones de esta. Con respecto al sondaje masculino,
La preparación del paciente también va a variar. Debemos de colocar en este caso al paciente en decúbito supino, de tal manera en que se encuentre cómodo y nos permita tener una visualización y un manejo adecuado de los genitales. Se prosigue a tomar primero las medidas necesarias para evitar riesgos laborales, lavando las manos de manera rutinaria según los protocolos y el uso de guantes de manejo o no estériles. Una vez realizado o ya colocado la protección, proseguimos con el lavado de los genitales con agua y con jabón, de tal manera o con la característica en este caso de que se debe de retirar el prepucio para una correcta limpieza del glande. Y una vez que comenzamos ya con el lavado de la zona genital, debemos pues igualmente realizar un aclaramiento con suero fisiológico para proseguir con el secado cuidadoso y correcto con gasas estériles. Luego de el lavado, nosotros proseguimos ya con la preparación del campo estéril. El médico o el personal que vaya a realizar el procedimiento debe de colocarse los guantes quirúrgicos, prepararse y protegerse para evitar riesgos laborales que estén ligados a la higiene, a la técnica estéril. Luego de que ya el personal, perdón, se prepara, debemos igualmente alistar los materiales y determinar la integridad de cada uno de estos. Luego se coloca o se conecta el catéter al sistema colector para comenzar con el sondaje como tal. Antes de iniciar con el sondaje, nosotros debemos de sujetar el pene con una gasa y colocarlo en posición vertical, retrayendo también el prepucio para tener una mayor visualización o un mejor manejo anatómico del pene y poder introducir la sonda de manera, pues, de una mejor manera. Comenzamos nuevamente pues con la lubricación tanto del catéter como de la uretra para evitar alteraciones o daños a nivel de este nivel. Entonces, sujetando el pene, como ya les mencionaba, en posición vertical, debemos de ejercer una pequeña tracción introduciendo el catéter hasta que salga orina. Es importante que no forcemos la entrada, ya que podemos provocar alteraciones o daños a nivel uretral e incluso provocar una falsa vía. Una vez que se ha introducido el catéter, vamos a inflar el globo con 8 a 10 mililitros de agua destilada estéril y luego se debe de traccionar nuevamente para confirmar que está anclado en la vejiga. Si es que existen restos de ya sea de lubricante o de otro material en el pene, se debe de limpiar al igual que en las mujeres. Una vez que ya está colocado esta sonda vesical, nosotros debemos de volver a poner el prepucio para evitar parafimosis. Una vez colocada la sonda vesical, nosotros debemos de fijar nuevamente fijar en la cara anterior del muslo para evitar movimiento y la tracción uretral. Esta bolsa, que es la bolsa colectora, tiene que quedar fijada al soporte para tener una mayor estabilidad de la sonda. Luego de este procedimiento, el personal encargado debe de tener una correcta limpieza. Es importante que todo este procedimiento se realice de la manera más segura, ya que puede producir complicaciones o está asociada a alteraciones por el procedimiento que puede estar mal manejado, ya sea por la asepsia o por la fragilidad anatómica de estas zonas, por lo que está contraindicado en alteraciones anatómicas del tracto urinario y en sospecha de rotura uretral. Y las complicaciones a las que generalmente está asociada es la perforación uretral, la infección urinaria, la retención urinaria, la hematuria y la uretritis, siendo la infección urinaria causante o siendo la sonda vesical causante del 80% de las infecciones urinarias nosocomiales que se producen, por lo cual nosotros debemos de tener un manejo correcto, aséptico, con buena técnica y pues siempre estar en constante estudio para evitar complicaciones. Muchas gracias.